paciente puede presentar sangrado por varices esofágicas. Como ya se ha explicado en la clase de enfermedad úlcero-péptica, donde se analiza el problema que es de hemorragia digestiva alta, porque también preguntan sobre problemas, sobre todo en los exámenes de salud, problemas como dolor torácico, problemas como hemorragia digestiva alta o baja. En este caso, el problema es hemorragia digestiva alta y el paciente es un paciente cirrótico. ¿Cuál es la etiología? Ustedes saben que para hemorragia digestiva alta hay 4 grupos de etiología: ulcerativas, lesiones vasculares, traumáticas, tumores. La causa más frecuente son las ulcerativas, donde destacan la úlcera péptica gástrica y la úlcera péptica duodenal. Pero si el paciente que está presentando la hemorragia digestiva alta es cirrótico, lo primero que se nos viene a la mente y que planteamos como posibilidad es varices esofágica. Es lo que se conoce como unidad clínica, asociamos inmediatamente. Sin embargo, en medicina no siempre se puede hacer unidad clínica. Si un paciente cirrótico con insuficiencia hepática está presentando hematemesis, hay que plantear, en primer lugar, que se trate de causado por enfermedad ulcerativa, que sea por úlcera gástrica. Pero, si la hematemesis es grave, entonces recién hay que plantear la posibilidad que se trate de sangrado por varices esofágicas. Una vez hecho la precisión diagnóstica, nos están preguntando aquí cuál es el tratamiento de elección para un paciente con cirrosis que viene por hemorragia digestiva alta severa. Y hay varias posibilidades. Omeprazol del grupo de los inhibidores de la bomba de protones no va a detener el sangrado. Lo que sí está demostrado es que los inhibidores de la bomba de protones, cuando hay sangrado de una úlcera, va a disminuir el riesgo de resangrado que se va a presentar en los primeros 3 días. Luego ranitidina tampoco, su calfato es un gastrocitoprotector, tampoco tiene ese efecto de tener sangrado. Entonces acá tenemos que decidir entre 2 medicamentos: somatostatina, vasopresina. Pero vasopresina suena parecido a somatostatina, pero no. Su rol más bien tiene que ver con el agua corporal total. En cambio, somatostatina sí va a actuar como un vasoconstrictor periférico, como un vasoconstrictor que puede detener o minorar el sangrado hasta que el paciente se le pueda colocar la sonda de Sain-Stacken-Blackmore, que finalmente es la que puede detener el sangrado y puede salvarle la vida. Entonces, esta pregunta de NAN de 2006, que están refiriéndose a un paciente con cirrosis con hematemesis grave, la respuesta es somatostatina. Siguiendo con esta complicación, que se trata de las varices esofágicas, hay otra pregunta aquí: varón de 50 años, alcohólico crónico, que presenta hematemesis masiva. Como está mencionando hematemesis masiva, es el apellido masiva, ya nosotros intuimos que se trata de sangrado de varices esofágicas. El paciente está hipotenso, con un grado de hipovolemia por lo menos 3, con taquicardia, con palidez marcada, tiene ascitis y circulación que está indicando que tiene hipertensión portal. La causa más frecuente de sangrado, como hemos hecho el análisis, es varices esofágicas. Y el tratamiento también lo hemos comentado. No hay que olvidarse que podría ser pregunta de examen: un paciente cirrótico que tiene HDA, pero que no es severa, la causa más frecuente es úlcera gástrica. Pero si es severa, ya cambia el asunto, es el sangrado por varices esofágicas. Para el síndrome de Mallory-Weiss, más bien se presentan los pacientes que están vomitando constantemente, esos vómitos incoercibles que van a lesionar la mucosa esofágica. Otra de las complicaciones que tenemos que considerar en pacientes con cirrosis e insuficiencia hepática es la encefalopatía hepática. Hay 4 grados de encefalopatía hepática. El primer grado lo reconocemos clínicamente porque el paciente presenta cambios en la conducta, o está muy eufórico o está deprimido, como si fuera un borderline.
eufórico o deprimido. Luego pasa ya al grado 2. En el grado 2, el paciente ya empieza un enlentecimiento de sus funciones cerebrales. Está como lento, como si fuera hipotiroideo. Y tiene apraxia de construcción. ¿Qué significa apraxia de construcción? Le pedimos que reproduzca según un modelo una estrellita y no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque para poder reproducir según un modelo, una figura, un dibujo, se requiere que la apraxia, que es una función cerebral superior, esté normal. Si el paciente presenta, no puede dibujar la estrellita, tiene apraxia de construcción y por lo tanto está en encefalopatía grado 2. También le podemos buscar flapping o asterixis, va a estar presente. Flapping o asterixis aparece en el grado 2 de encefalopatía hepática. Grado 3, el paciente ya está estuporoso, no va a responder a estímulos leves, sino a estímulos de dolor profundo y no se va a conectar con el entorno. Y grado 4 ya es en coma, ya evidentemente no va a tener flapping, arreflexia y compromiso de las funciones vegetativas. Esos son los 4 grados de encefalopatía. La pregunta es: ¿el diagnóstico precoz de la encefalopatía portosistémica se realiza mediante? Hay varias posibilidades. Dosaje de amonio, podría estar el amonio normal, incluso. Electroencefalograma es inespecífico. El asterixis recién aparece en grado 2, pero también hay asterixis en encefalopatía urémica, encefalopatía de otra etiología. Dosaje de aminotransferasa de transaminasas tampoco va a indicar encefalopatía. La respuesta es entonces estado de sopor, pero estamos hablando ya de por lo menos una encefalopatía grado 2. Otra pregunta también que insisten sobre lo mismo, sobre hematemesis masiva y melena. La causa más probable es sangrado en paciente alcohólico. La respuesta es la misma: válices esofágicas. Algo que mencioné en el plan de trabajo para ver pruebas de función hepática es la del tiempo de protombina. La prolongación del tiempo de protombina está indicando entonces insuficiencia hepática. Respecto a la ascitis asociada a cirrosis, la ascitis que se va a presentar por insuficiencia hepática, también por hipertensión portal. La ascitis va a condicionar la llamada peritonitis bacteriana espontánea. ¿Por qué? Porque es un líquido pobre en proteínas y también pobre en inmunoglobulinas. Por lo tanto, es posible que lleguen ahí bacterias y puedan replicarse. ¿Cómo van a llegar las bacterias a la cavidad abdominal? Van a llevar a través del mecanismo conocido como translocación. Las enterobacterias atraviesan entre los espacios, los enterocitos que cogen la vía linfática y llegan a la cavidad abdominal. Entonces los gérmenes que van a producir la peritonitis bacteriana espontánea son enterobacterias. Un pequeño porcentaje a nivel de serán los gram positivos que derivan de la orofaringe por diseminación hematógena. La respuesta en esta pregunta de cuáles los agentes más frecuentes que producen peritonitis bacteriana es la E. coli. El cuadro clínico de peritonitis bacteriana espontánea, el clásico es dolor abdominal, un paciente que tiene ascitis asociada a cirrosis, puede tener fiebre, síntomas generales. Pero también hay formas atípicas de peritonitis bacteriana espontánea. Es cuando se presenta un empeoramiento brusco de la encefalopatía del compromiso de sensorio. Hay que plantear, sospechar en peritonitis bacteriana espontánea. Hay que hacer una paracentesis y lo que se espera es encontrar más de 250 polimorfos nucleares. Esta otra pregunta es ya en relación al tratamiento dietético. Es una mujer que es portadora de hepatitis B y viene por compromiso sensorio. En el examen hay estigma de daño hepático crónico y en el examen de laboratorio se encuentra disminución de la albúmina. ¿Cuál de las siguientes indicaciones perjudicaría al paciente? Entonces, una paciente con insuficiencia hepática crónica por cirrosis viral. ¿Cuál es lo que va a incrementar el trabajo del hígado? Son las proteínas de origen animal. El paciente requiere disminuir las proteínas y más bien cambiar por proteínas de alto valor biológico, es decir, proteínas de origen vegetal. La respuesta entonces es proteínas. La indicación del uso de sondas Seinstein-Blackmore, que ya hemos mencionado para el manejo de la
hematemesis masiva asociada o causada por válisis esofágica. Y eso sería la pequeña revisión también acerca de cirrosis y sus complicaciones. Hola, soy Rosa Marariegue, alumna en la Facultad de Medicina de la Universidad Científica del Sur, y a continuación les voy a presentar casos sobre cirrosis. La primera pregunta es sobre salud en el 2005, que nos dice cuál es el diurético de elección para el tratamiento de ascitis en pacientes cirróticos. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay una primera etapa donde al paciente se le va a indicar una dieta hiposódica más reposo, y también se le va a indicar diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, que es la más frecuente, también la amilorida o el cantereno. Entonces, para el tratamiento de la ascitis va a haber 4 fases. La primera fase, que es hasta 200 miligramos, la segunda fase, que va de 400 hasta 600 miligramos, la tercera, que es una paracentesis evacuatoria, y la cuarta fase, que es un shunt portosistémico. Entonces, la pregunta nos dice cuál es el diurético de elección. Entonces la respuesta correcta es la B, la espironolactona. La furosemida no se considera como diurético de elección, ya que esta va a acompañar a lo que es la espironolactona en una segunda fase. Y la siguiente pregunta es sobre cuál es el patógeno más frecuente en una peritonitis bacteriana espontánea. Esta es una pregunta del ENAN del 2003. Y tenemos que tener en cuenta que el líquido acítico va a presentar un nivel de concentración de proteínas bajo, sobre todo de inmunoglobulinas. Entonces, en el lumen intestinal, las bacterias, por medio de translocación, van a atravesar por los espacios entre los enterocitos y por vía linfática van a llegar a la cavidad peritoneal. Estas bacterias más que todo van a ser las enterobacterias, sobre todo la E. coli. También pueden haber bacterias gram positivas que provienen del orofaringe, que van a llegar a la cavidad peritoneal por medio de la vía hematógena, pero esto es en un menor porcentaje. Entonces, el paciente va a presentar una clínica típica, que es dolor y fiebre, pero también se puede presentar una clínica atípica. En este caso es el agravamiento brusco de la encefalopatía. El tratamiento va a ser como una cefalosporina de tercera generación, y bueno, para llegar al diagnóstico tenemos que hacer una paracentesis, y si es mayor de 250 polimorfos nucleares indicaría una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, según las alternativas, la respuesta correcta es la C, que es la Escherichia coli, ya que es una enterobacteria.